Ya, y ahí partimos al tiro con el tema de los fasores. ¿Ah? Ya, ahí empezó a grabar, ¿cierto? Ya nos quedó relativamente claro, ¿cierto? Cómo es la forma de la función cuando estamos en el dominio del tiempo. Voy a compartir pantalla, chiquillos. Aquí estamos. Acá estamos, ¿cierto? Eso. Entonces hoy día vamos a ver lo que son los fasores, ¿cierto? Que estamos trabajando con las señales sinusoidales, ¿ah? Las funciones seno, coseno, que es una onda, ¿cierto? Es una onda seno, coseno, que fue lo que vimos en la clase pasada. Entonces, por lo tanto, ahora vamos a tratar de simplificarnos la vida de cómo trabajar en lo que es el dominio de la frecuencia. Cuando trabajamos en el dominio del tiempo, la función es, ¿cierto? B sub m seno de omega t más un cierto ángulo. Recordémonos que eso es lo que estuvimos analizando la semana pasada. Vimos los desfases que se producen, todo ese tipo de detallitos. Entonces hoy día nos vamos a tirar a lo que son los fasores. La idea también es hacer ejercicios dentro de la guía. Si ustedes vieron la guía, al final hay varios ejercicios. Ahí les voy a dar, dentro de los ejercicios, les voy a dar 3 ejercicios de esos, y el que los resuelve y me los manda, al primero que me los manda, le voy a dar un punto base para la primera prueba, ¿ya? Para el primero nomás, porque después empiezan a copiar y ándale. No, pues no es la idea. Entonces, vayamos entonces con lo que son los fasores. Dice, las señales sinusoidales, que también se les puede llamar señales senoidales, pueden representarse fácilmente mediante lo que es un fasor. ¿Ah? ¿Qué es lo que es un fasor? Es un número complejo. Número complejo, eso quiere decir que tiene módulo y tiene ángulo, ¿cierto? Eso es un número complejo. Tiene un módulo y tiene un ángulo, que representa la amplitud y la fase de una señal sinusoidal. Esa es la diferencia entre un fasor y un vector. ¿Ah? El fasor está relacionado con las ondas sinusoidales. Y esa es la gran diferencia que tenemos contra un vector. Pero ¿qué es lo que representa? Claramente lo que es la amplitud y el ángulo. Al ángulo también se le llama la fase. Dice, los fasores permiten analizar de forma sencilla circuitos que son lineales. Eso quiere decir que tienen una fuente sinusoidal y que tienen resistencias, tienen bobinas y tienen condensadores. Por lo tanto, hay unas fórmulas matemáticas para convertir todo esto a fasores y, obviamente, hacer una operatoria matemática bastante más simple. Esto parte con la fórmula de Euler, que también se le llama la forma exponencial, ¿cierto? Que tenemos E, que es la base, ¿cierto?, de los logaritmos naturales. Ustedes saben que E es igual a 2,71. Espero que se acuerden. Cuando E elevado más menos J, un ángulo, esto es igual, lo podemos llevar a la forma rectangular. Ustedes saben que los fasores pueden estar en su forma polar, su forma rectangular, y en este caso también la forma exponencial. Por lo tanto, E elevado, esta es la forma exponencial a J teta, ya sería el coseno de teta más menos J seno de teta. Por lo tanto, aquí tenemos una parte que es real y tenemos una parte que es imaginaria. ¿Qué es lo que es J? J, ¿cierto? Es raíz de menos 1. En matemáticas se ocupa I. ¿Se acuerdan que los imaginarios eran I? En la electricidad, para evitar confusiones con la corriente, porque la corriente también es I, se adoptó como convención ocupar la J, que es raíz de menos 1. ¿A qué más es igual la J? Y tomen nota con esto que les voy a decir. J es igual a un ángulo de 90 grados. J es igual a ángulo de 90 grados también. ¿Ah? Menos J es igual a ángulo de menos 90 grados. Para que aprendamos a ocupar bien el J y que no nos incomode. Nosotros a lo mejor a algunos les puede acomodar trabajar con J y a otros les puede acomodar trabajar con ángulo de 90 grados. ¿Ah? Pero son iguales, es lo mismo. Por lo tanto, en esta función que estábamos viendo acá, ¿cierto? El coseno de teta es igual a la parte real, ¿cierto? De lo que es la parte euleriana,
o exponencial, ¿cierto? Y el seno es la parte imaginaria, ¿ah? Es la parte imaginaria. Por eso lleva el J adelante. Repito que en matemática es lo mismo que I, raíz de -1. Paso E. Esta es la señal que está en el dominio del tiempo, ¿cierto? Donde la función V en función del tiempo sería a lo que es la parte máxima de la onda por el coseno de omega t más teta, ¿cierto? Donde omega, acordémonos que es la velocidad angular o frecuencia angular, que es igual a 2pi por la frecuencia o 2pi partido por el período. ¿Ah? Vayamos recordando algunas de las fórmulas que estuvimos viendo, ¿cierto? La clase pasada, la clase anterior. De acuerdo a lo que estábamos viendo recién, entonces esta función que está en el dominio del tiempo la podemos llevar a su forma, ¿cómo? A su forma euleriana, ¿ah? O exponencial. Por lo tanto, nos quedaría de esta forma, ¿cierto? B sub m e elevado a j omega t más teta. Y ahora, si nosotros nos queremos ir un poquitito más allá, la podemos cambiar al tiro a la forma fasorial. Por lo tanto, esta función, nosotros si la llevamos a su forma fasorial, quedaría de esta forma. ¿Ah? Por lo tanto, V sería igual, ¿cierto?, al voltaje máximo con un ángulo que sería teta. Obviamente no se coloca aquí el omega t porque se supone conocido. Por lo tanto, estamos partiendo de la base que ese omega t es igual tanto para las corrientes como para los voltajes que estamos trabajando dentro de un mismo circuito. Si de repente hay alguna consulta, chiquillos, ustedes por favor me interrumpen y preguntan inmediatamente. Dice, B es la representación fasorial de la función senoidal, ¿cierto? B de t. ¿Ah? Por lo tanto, este sería la función sinusoidal en el dominio del tiempo y esta sería la función fasorial en el dominio de la frecuencia, que se llama. Sigamos viendo. Dice, un fasor es una representación compleja, es un número complejo, a pesar que en este caso es un fasor, dice, de la magnitud y fase de una señal sinusoidal donde tenemos la frecuencia conocida, el omega t, por lo tanto, es de frecuencia conocida. Ese es el concepto que estamos tratando de entender aquí. Dice, cuando expresamos una señal sinusoidal mediante un fasor, el término E elevado a J omega teta, perdón, omega t está implícitamente presente, está ahí, pero no lo vamos a ocupar, no lo vamos a ver, pero sabemos que está ahí. Esa es la lógica de la transformación, ¿cierto? De lo que es esta función senoidal o sinusoidal a lo que es un fasor. Sigamos viendo. Aquí tenemos lo que es el dominio del tiempo, lo que es el dominio de la frecuencia. Por lo tanto, acá en el dominio del tiempo, ¿cierto? Esta sería la forma de la función que estamos trabajando. B de t, ¿cierto? Igual a Bm, que es el valor pico, cresta. Dice coseno de omega t más teta. Por lo tanto, ya sabemos que estamos trabajando con la función coseno. ¿Ah? Como lógica. Y esto sería en el dominio del tiempo y en el dominio fasorial, que es el dominio de la frecuencia, sería Bm. Acá aparece con el exponente, pero sería con un ángulo de teta. ¿Ah? Así que nosotros lo vamos a empezar a trabajar en los ejercicios, cálculo, lo vamos a trabajar como dm, ¿cierto? Ángulo teta. Para no trabajar en su forma exponencial, ¿cierto? Que podría de alguna manera u otra también resultar levemente complicado. Así que facilitémonos la vida, aprendamos bien, ¿cierto? Y con eso podemos desarrollar los ejercicios de manera más práctica. Dice, el cálculo de dt conocido B se multiplica el fasor B por el factor del tiempo y se toma lo que es la parte real, que sería esto de acá. Dice, conocido B de t, ya se expresa B de t como un coseno y se forma el fasor a partir de la amplitud y la fase ya de la onda senoidal o senoide. ¿Ah? Esto por lo menos podemos transformar de acá para allá o de allá para acá, ¿cierto? Considerando que este sería una onda coseno, cuando estamos trabajando
en su forma fasorial. Vayamos recordando esas cosas. Obviamente ustedes al leer la materia y después ver el video, una vez, dos veces y hacer los ejercicios, obviamente las cosas se van a ir quedando, ¿cierto? O sea, muchas de las cosas de la memoria funcionan por repetición. Repetir una vez, repetir dos veces. A veces a la primera no vamos a entender algunos conceptos, pero si los leemos nuevamente y repetimos, ahí se va a ir quedando. Ejemplo, veamos un pequeño ejemplo. Dice, calcular la suma de las corrientes I de t, 4 coseno de omega t más 30, y la corriente I2 sería 5 seno de omega t menos 20. Una está por coseno, la otra está por seno. Por lo tanto, ¿qué es lo que conviene hacer? Como los fasores funcionan con la onda seno, ¿cierto? Deberíamos trabajar convirtiendo esta, que es un seno, convirtiéndolo a coseno. ¿Ah? Acá, para convertirlo, está sumando 270. Ojo, es lo mismo sumar 270 que restar 90. Es lo mismo. Porque si nos vamos en el plano cartesiano, ¿cierto? Los 270 grados sería dar toda la vuelta hasta llegar a la parte de aquí de abajo. Eso en el sentido positivo, ¿ya? Pasamos por los 90, pasamos por los 180 y llegamos a los 270. Pero es lo mismo que si retrocedemos 90 grados. Vamos a quedar en la misma posición. Por lo tanto, ¿cierto? I1, si lo llevamos a su forma fasorial, sería 4 con un ángulo de... pensando en que estamos trabajando sin su forma exponencial. Nosotros aquí hacemos la conversión, ¿cierto? De seno a coseno, y nos va a quedar E, o sea, la corriente 2, que sería 5 E elevado a 250, que es lo mismo decir 5 con un ángulo de 250. Es lo mismo. Eso quiere decir hacia allá. Ahora, si nosotros lo queremos llevar para el otro lado, ¿cómo lo podríamos hacer para saber cuántos grados tiene hacia el otro lado? Es muy simple. A 250 le restamos 360 grados. Y ahí lo vamos a tener con el ángulo negativo, que va a ser exactamente lo mismo que 250. Eso es para que vayamos aprendiendo algunas técnicas matemáticas también. Por lo tanto, I1 más I2, ¿cierto? Sería 4 con un ángulo de 30 más 5 con un ángulo de 250. Acá, ¿qué es lo que hicieron? Transformaron las partes reales en las partes imaginarias. Ya hicieron el producto. Acordémonos que J es el ángulo de 90. Por lo tanto, aquí sería menos 2,699 con un ángulo de 90, menos en este caso. Y el resultado final sería 3,218 con un ángulo de menos 56,98. Acuérdense que también lo pueden hacer en su forma fasorial y no exponencial. Yo les recomiendo que lo hagan en su forma fasorial. Eso quiere decir el módulo con un ángulo. Con la calculadora es bastante más simple y más fácil. Lo voy a hacer con la calculadora. Espérenme un poquitito. Profe, consulta. ¿Sí? El ángulo, el resultado del ángulo, ¿cómo lo dio? ¿Cómo lo sacó? Por eso, pues aquí lo que hizo acá el resultado. Primero, esto los convirtió a la forma rectangular, ¿cierto? El primero en la forma rectangular, el segundo en la forma rectangular, sumió las partes reales, sumó las partes imaginarias. Esto me dio como resultado real, esto me dio como resultado imaginario, y después lo transformó de la parte de rectangular, lo transformó a ¿cómo? A polar. ¿Ya? ¿Te queda claro? ¿Aló? O sea, más o menos no. Más o menos nomás ya. Ahí ya les voy a estar enseñando. Claro, lo que pasa es que ustedes tienen problemas de matemáticas. Eso es lo que pasa, tengo que ser sincero. Entonces, de repente yo les digo algo que es matemático y obviamente les van a tener serios problemas. Entonces, tú sabes lo que es la parte imaginaria de un número, ¿por cierto? Tú sabes lo que es la parte real. Eso se ve en matemáticas. La parte real, la parte imaginaria. Tú no puedes sumar partes reales con partes reales y no puedes sumar, o sea, no puedes sumar partes reales con partes imaginarias y no puedes sumar partes imaginarias con partes reales.
Por lo tanto, eso es lo que se hizo acá. ¿Ah? Se sumó, ¿cierto? La parte real de esto más la parte real de esto y se sumó la parte imaginaria de esto con la parte imaginaria de esto, que nos dio este resultado. Y después, esto, ¿cómo lo llevamos a esto? Obviamente, esto está en su forma rectangular y lo que se hace es transformar a su forma polar. ¿Mm? ¿Cómo se obtiene el 3,218? Sería este valor, la raíz de este valor al cuadrado más la raíz de este valor al cuadrado. ¿Ya? Repito, ¿cómo salió este 3,218? Sería 1,754 al cuadrado más 2,699 al cuadrado y el resultado de eso tú le sacas la raíz porque es pitagórico. Ese es un triángulo. ¿Ah? Este sería el cateto, este sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto y este sería la hipotenusa en un triángulo. ¿Sí? ¿Me seguiste? Sí, profe, le entendí, le entendí. El que no me da el ángulo el que está arriba del euro. El arriba Ya, del euro. perfecto. Ese ¿Pero es el te que no dio me da. ahora o no? ¿Te dio? No, Mira, no. mira, una vez que obtuviste esto, te voy a explicar cómo se calcula pitagóricamente, ¿ya? O a través de trigonometría, el ángulo. Mira, saca la tangente a la menos 1 de este valor dividido por este. Tangente a la menos 1 Ya. de, ¿me entendiste, no? ¿La tangente a la -1 de cuál, profe? De 2,699, pero negativo, porque aquí tiene signo negativo, o sea, menos 2,699 dividido por 1,754. Porque estamos trabajando con trigonometría. Es un triángulo pitagórico. Y te va a dar los menos 56,98. Es un triángulo, ¿ya? Donde tiene la hipotenusa, tiene los ángulos y tiene todo eso. Y el ángulo de ese triángulo es 56,98 negativo, hacia abajo. ¿Me seguiste? Le seguí el paso a paso, tangente a la -1. Paréntesis, y Sí, así la paréntesis, división. menos 2, menos Menos 2,699 2,699 dividido por dividido. 1,754, cerráis paréntesis igual. Y te va a dar menos 56,98. Te insisto, es un triángulo. Con senos, cosenos, ¿cómo se llama? Hipotenusa y todo eso, ¿ya? Eso es una parte real con una parte imaginaria. Bueno, hazlo hasta que te dé, ¿ah? Porque no puedo seguir detenido hasta que hagáis el cálculo matemático. Yo sé que te tiene que dar. ¿Ah? Matemáticamente te tiene que dar. Sigamos viendo. Entonces, en el dominio, esto en el dominio de la frecuencia. Si esto lo transformamos al dominio del tiempo, por lo tanto, un I, la corriente, que es 3,218 por E, o el ángulo, ¿cierto? Menos 56,98, menos 56,98, lo podemos llevar a su forma en el dominio del tiempo, ¿cierto? Por lo tanto, sería 3,218 coseno de omega t menos el ángulo, ¿cierto? Que nos dio como resultado. Por lo tanto, si un valor lo tenemos en su forma digamos, en el dominio del tiempo, lo podemos llevar al dominio de la frecuencia, y si lo tenemos en el dominio de la frecuencia, que es el caso de este, lo podemos llevar al dominio del tiempo. Acá están las fórmulas que también lo incluí de cómo se hace la conversión de seno a coseno y de coseno a seno. O sea, si el seno de omega t es lo mismo que el coseno de omega t menos 90. Y cómo transformo de coseno a seno, le sumo 90. ¿Ah? O sea, sería inverso. Acá aproveché de agregar hoy día esta formulita, ¿cierto? Para que a ustedes se les pueda facilitar un poquitito más lo que es la conversión seno y coseno. Sigamos viendo. Fasores. Entonces, por lo tanto, aquí sabemos, ¿cierto? Que el voltaje en función del tiempo, que tiene esta forma, es V igual a V, que la V, ya, la V máxima, ¿cierto? La PIC, E elevado a J teta. Insisto que en vez de trabajar como E elevado a J teta, ustedes, por favor, mejor que lo manejen como VM con el ángulo teta, ¿ah? Que es la forma fasorial.
Bueno, acá se hacen algunas derivaciones para poder trabajar lo que es para determinar lo que son las resistencias, los condensadores, cómo podemos trabajar lo que son, por ejemplo, los henrios, que es la unidad de medida de la inductancia, y los faradios, que es la unidad de medida de los condensadores, henrios, bobinas, faradios, condensadores, cómo llevarlos al dominio de la frecuencia. Por lo tanto, hay que trabajar todo lo que tiene que ver con derivadas, con integrales, que ustedes me dijeron el otro día que no las manejan muy bien. Eso quiere decir que tienen que, ahí en las matemáticas que les pasen, se tienen que meter e ir aprendiendo todas estas técnicas. Profe, Profe, ¿qué cálculo lo pasa? tenemos en el cuarto año. Ni un Sí, uno problema, nos ha enseñado eso. por eso me lo estoy saltando. Ya, no hay drama, no hay drama. Vamos viendo. Entonces, las relaciones que existen entre el voltaje y la corriente respecto de la resistencia, la bobina y el condensador. Dice, veremos cómo expresa la relación del voltaje y la corriente en los elementos, estos que son elementos que se llaman lineales, ¿cierto? ¿Ya? Los no lineales serían lo electrónico, pero en este caso estos son los lineales. En el dominio de la frecuencia. En el dominio del tiempo, acá tenemos, ¿cierto?, la resistencia, la corriente, el voltaje, donde la corriente obviamente sería este valor. El voltaje ya lo conocemos, por lo tanto, el voltaje sería R por I. Ley de Ohm, simple ley de Ohm. Por lo tanto, sería R por todo este chorizo, ¿cierto?, que es en el dominio del tiempo, dominio temporal. En el dominio de la frecuencia, ¿cierto?, I, la corriente I sería I, el valor máximo, por lo que es la fórmula euleriana de Euler. Por lo tanto, el voltaje, que es R por I, sería la resistencia por ese valor, ocupando ley de Ohm, ¿cierto?, que V es igual la resistencia por la corriente. Por lo tanto, aquí tenemos el dominio temporal, aquí dominio de la frecuencia. Esto es para la resistencia. Eso quiere decir, no hay desfase, no hay ningún desfase entre el voltaje y la corriente en una resistencia, no hay desfase. Van en fase, ¿cierto? Eso quiere decir, ya la corriente tiene el mismo... ¿se puede devolver un poquito? Claro que sí, que me puedo devolver, po. Dime. No, es que lo que pasa es que no entiendo la diferencia. Diferencia, pero mira, fíjate que las fórmulas son harto diferentes. Acá tenemos todo esto, pues mira, fíjate. No, este es la bobina, esto es la bobina, perdona, me fui para adelante, no. Fíjate que aquí el voltaje sería todo esto, pues. Mira, esto es en el dominio del tiempo y el voltaje aquí sería esto. ¿Te fijas que son bien diferentes? Sí. Este es en el dominio de la frecuencia, este es en el dominio del tiempo. T es igual a tiempo. Y aquí estamos trabajando con omega t conocido, ¿cierto? Y con el ángulo. Así que así es como... ¿Profe? Sí, dime. En ese caso, ahí donde le está explicando a mi compañero, voltaje es igual a resistencia por la corriente máxima, o M. Claro. Ahí Con el eso ángulo vendría teta. siendo la... Claro, Con eso el vendría ángulo siendo la teta. parte real y nosotros podríamos calcular solamente con el ángulo teta. Sí, ¿Sí? claro, ¿Así, es sería así? R, ¿Tal cual? R por I I con ángulo, R por con I, un pero ángulo déjame teta. terminar la frase, no me interrumpas. Sería R por I por el ángulo teta. R no tiene ángulo, el ángulo es 0, el de R, por lo tanto no hay que hacer sumas ni restas de ángulo. Ahora sigue la idea. No, ya no. Gracias. Profe, ¿puedo Están en hablar algo? fase en una resistencia, ¿cierto? Están en fase la corriente con el voltaje. ¿Por qué? ¿Aló? Porque ¿Me el escucha? ángulo de la resistencia es igual a 0. ¿Sí? Dime. ¿Sí? ¿Alguien me quería decir algo? Sigamos entonces, si no hay pregunta. Bueno, la bobina entonces ahora, en el dominio temporal, ¿cierto? Aquí tenemos la bobina, ¿cierto? En la corriente alterna, no es lo mismo que en corriente continua, porque en corriente continua la bobina se comporta como un cortocircuito, en corriente continua. Pero aquí estamos trabajando con corriente alterna.
Por lo tanto, acá lo que es la corriente sería la corriente máxima por el coseno de omega t más un cierto ángulo. ¿Qué es lo que es el voltaje? El voltaje es la bobina, el valor de la bobina, por la derivada de la corriente respecto de del tiempo. Por lo tanto, al hacer la derivada, que no nos vamos a meter en eso, insisto, no nos vamos a meter en derivadas e integrales, sino que vamos a ocupar, ¿cierto?, los resultados, nos va a dar, ¿cierto?, que el voltaje finalmente, una vez que hemos transformado el valor negativo, sumando el pi medio en este caso, ¿cierto? Ya, aquí está en seno, ojo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es esto, llevarlo a su forma positiva y después transformar a coseno, porque la parte, lo que tiene que ver con la cuestión fasorial, funciona con seno. Por lo tanto, el voltaje sería omega, ¿cierto?, por el valor en henrios de la inductancia, por todo lo que tiene que ver con la corriente. Fíjense que tenemos omega L. Omega L o J omega L, ¿cierto? Que sería en esta forma, en el dominio de la frecuencia, tendremos que el voltaje es igual a J omega L por I. Acordémonos de la ley de Ohm, ¿cierto? Por lo tanto, este factor completo que está multiplicando a la corriente, J omega L, se llama reactancia inductiva. Se llama reactancia inductiva, donde omega, acordémonos que es 2pi por F, y L es el valor de la inductancia en henrios. Ahora, al tener el valor de J adelante, fíjense que el voltaje no tiene J, pero sí lo tenemos acá delante de esta expresión. Por lo tanto, esto está desfasando en 90 grados el voltaje respecto de esta expresión. Por lo tanto, ¿qué es lo que se dice? Ya por el hecho de tener J aquí adelante, tenemos que el voltaje está adelantada en 90 grados por este J respecto de la corriente. Pero recordemos, tengamos muy presente que la reactancia inductiva es igual a J omega L. La reactancia inductiva es igual a J omega L. Por lo tanto, vamos a tener este gráfico. ¿Se fijan? Acá tenemos la tensión, acá tenemos la corriente y el desfase entre ellos dos es de 90 grados. Siempre, en este caso, en las inductancias, el voltaje va a estar adelantado, ¿cierto? En 90 grados, o va a estar adelantado respecto de la corriente. Y por eso se produce un desfase en las bobinas en este sentido. Recordémonos que en la resistencia van en línea, ¿cierto? Van en fase, porque el ángulo que tiene la resistencia es igual a 0. Y en este caso, ¿cierto? El ángulo es J. El ángulo es J, por eso tenemos este desfase de 90 grados. ¿Profe? Vamos ahora con el condensador. En el condensador tenemos acá... ¿Profe? Sí, dime nomás. ¿Puede volver un poquito? Pero por ¿Una? supuesto. ¿A cuál? ¿A esta? Aquí, ahí, sí, ahí está bien. Ya, sí. Ya, aquí se dice que el voltaje se adelanta, no que la corriente se atrasa. Se puede decir las dos maneras. Tú puedes ya. decir, ¿cierto?, que la corriente está en atraso respecto del voltaje, como también puedes decir que el voltaje está en adelanto respecto de la corriente. Se puede decir de las dos maneras. Sí, porque por lo menos lo he leído en algunos libros, que la corriente inductiva, en este caso, Sí. se atrasa con respecto al Sí. voltaje. Exactamente. Ya. Lo puedes decir de las Pero dos maneras. en ambos casos está bien, perfecto. Sí, perfecto, sí. Está impecable, impecable. Vamos con el condensador, que se produce el fenómeno Alverre, al revés. Acá tenemos el dominio temporal, ¿cierto? Donde tenemos la corriente, tenemos el voltaje en el condensador. Otro detalle, el condensador en un circuito de corriente continua se comporta como abierto. Eso quiere decir, en corriente continua no puede pasar la corriente. Pero estamos trabajando en corriente alterna, por lo tanto el condensador se comporta muy diferente en corriente continua que en corriente alterna. Acá tenemos el voltaje.
el voltaje sería, obviamente ya conocemos esta formulita que es el dominio, aquí estamos trabajando en el dominio temporal. La relación de voltaje con corriente es esta, ¿cierto? La corriente es igual al valor del condensador, que este valor es en faradios, ¿cierto? Por la derivada, ojo, por la derivada del voltaje en el tiempo. Por lo tanto, se hace todo el show de la derivada. Ya nos va a dar una función seno. Vamos a tener que hacer la transformación de nuevo, ¿cierto? Que tenemos el negativo. Esto lo tenemos que transformar a coseno. Y finalmente nos va a dar este chorizo. Este chorizo que tenemos acá. En el dominio de la frecuencia hacemos todos los arreglos matemáticos, ¿cierto? El voltaje sería B E elevado a J teta o B con un ángulo teta, ¿cierto? Recordémonos que es lo mismo. Por lo tanto, imagínense, vamos a hacer algunos arreglos matemáticos, vamos a llegar a esta función, vamos a despejar B. Despejamos B, pasamos todo esto, lo pasamos dividiendo para el otro lado, ¿cierto? Y quedaría que B, ¿cierto? Sería 1 partido por J omega C, 1 partido por J omega C por la corriente, ¿cierto? Ley de Ohm. Por lo tanto, este factor completo está multiplicando a la corriente. Fíjense que J ahora está abajo de la división. ¿Cómo yo lo puedo llevar arriba? Si está positivo aquí abajo el J, si yo lo tiro para arriba, me va a quedar como menos J. Espero que me hayan escuchado. Si J está debajo de la división y yo lo quiero llevar a la parte de arriba de la división, si está como positivo abajo, arriba yo lo llevo como negativo. ¿Ya? Lo llevo como negativo. Por lo tanto, si hago esa operación matemática de llevar el J positivo arriba como J negativo, me va a quedar con un ángulo de menos 90. Acordémonos que J, es decir, es lo mismo que decir ángulo de 90 y menos J es lo mismo que decir ángulo de menos 90, que era contrario a lo que teníamos en la bobina, ¿cierto? Acá era positivo, en este caso es menos 90, es negativo. Por lo tanto, en este caso, es la tensión la que queda retrasada en 90 grados respecto de la corriente. En el otro caso era el inverso, fíjense. Acá tenemos la corriente, acá tenemos el voltaje. En el otro caso, en el caso de la bobina, acá teníamos el voltaje y aquí teníamos la corriente. Por lo tanto, en este caso, la corriente está en adelanto respecto del voltaje. Lo mismo que decir que el voltaje está en retraso respecto de la corriente en un condensador. ¿Cómo calculamos? Ojo, voy a volver atrás para explicarles otro detallito. Este valor que tenemos acá se llama reactancia capacitiva. En el caso de la bobina, este J omega L se llama reactancia inductiva. Reactancia inductiva. En este caso, este factor se llama reactancia capacitiva. ¿Y en qué se mide? En ohms. Este valor, que es la reactancia inductiva, ¿en qué se mide? En ohms. ¿Ya? Profe. Por lo tanto, los dos se miden en ohms. Sí, dime, ¿alguien me quiere decir algo? Sí, yo, profesor Javier Solís. Profe, una consulta, ¿lo va a hacer ejercicio de esto o va a hacer usted algún ejercicio para explicarlo? Porque tanta fórmula yo que ya cuadrado, profe. Sí. Es que en un ratito pasó no sé cuántas fórmulas, yo por lo menos que estoy pero bloqueado totalmente, profe. No te preocupes, la idea es que aprendamos a ocupar las fórmulas que solamente necesitamos. Mira, lo que puedo hacer es, escúchame. Yo entiendo eso, profe, pero la idea es que usted igual nos vaya haciendo un ejercicio y todo, para más o menos para ir viendo cómo se van, en este caso, desarrollando la fórmula, porque yo quedé cuadrado, profe. Sí, pero mira, cuando yo estoy hablando te voy a pedir que por favor no me interrumpas, ¿ya? Porque me haces perder la idea. Disculpe, profe. Lo que voy a hacer, para la próxima clase les voy a hacer un formulario de las que realmente necesitan utilizar. Porque ustedes no necesitan ocupar estos chorizos grandes para nada. Lo que necesitan es esta fórmula. De cómo obtener la reactancia capacitiva, la reactancia inductiva. Cómo se ve la forma. Eso es lo que van a necesitar.
para efectos prácticos. Así que permíteme eso. Ya les voy a hacer un formulario para la próxima semana y además les voy a enseñar a usar cada una de las fórmulas. ¿Te parece? Muchas gracias, profe. Muchas Ni gracias. un problema, si a mí me interesa que ustedes aprendan. Gracias. Una pregunta, Claro, dime nomás. que lo que pasa que en la fórmula de la reactancia capacitiva y en la de la reactancia inductiva Sí. usamos el símbolo de la letra B corta ¿A dónde? y Aquí yo veo que estamos con la B larga. o sea es una B corta pero mayúscula. No, esta es una B, o sea, sí, pues en mayúscula. Sí, tenías Claro, razón. es una V. Sí, sí. Ya, Claro, cuando que lo que mira, pasa que se me confunde con el voltaje. es que este es voltaje, pues. Pero ¿y por qué si el voltaje lo medimos en ohms? No, pues el voltaje se mide en volt. ¿Cuándo la he medido? ¿No el voltaje? No, No, ¿de la viste? Usted recién dijo que se medía en ohms la Esto, reactancia. la reactancia. Ajá. Ah, ya, esa parte Reactancia. de la fórmula. Ah, eso, en ese La detalle no. reactancia, lo dije clarito. Revisa después el video. Sí, Dije que lo que pasa es que con la flechita no se ve tanto, profe. No importa, pero lo Le dije falta el clarito. puntero. Ya, ya me quería engrupir ahora. No, lo que es la reactancia es la que se mide en ohm, ¿ya? La resistencia se mide en ohm, la reactancia inductiva se mide en ohm, la reactancia capacitiva se mide en ohms, ¿ya? Eso hay que saberlo y es por eso que es tan fácil trabajar lo que es en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? En el dominio de los fasores. Porque ya no trabajáis con henrios, ya no trabajáis con faradios, ya no tenéis que hacer derivadas o ¿cómo se llama? O integrales. ¿Ah? Es bastante más fácil trabajar en este dominio. Por lo tanto, mientras más ejercicios hagamos, obviamente mejor se va dando. Ya, bueno, estábamos acá, ¿cierto? Que estaba hablando yo que la corriente va en adelanto respecto del voltaje, ¿ah? En lo que es el condensador, ¿ah? El condensador. Dice impedancia y admitancia. Acá tenemos los tres casos, ¿cierto? Que tenemos acá con la resistencia, que el voltaje es igual a la resistencia por la corriente. Acá, en la bobina, ¿cierto? Tenemos que el voltaje es igual a J omega L. Acordémonos que J omega L es la reactancia inductiva por la corriente. ¿Ah? Esto ocupando la ley de Ohm. Y en el condensador, acordémonos que el voltaje es igual a 1 dividido por J omega L por la corriente. Por lo tanto, 1 dividido por J omega C es la reactancia capacitiva. También se mide en ohms. ¿Ah? También se mide en ohms. Estas son las relaciones. ¿Ah? ¿Qué es lo que es la impedancia? Y la impedancia, dice la impedancia de un elemento de circuito es el cociente entre la tensión y la corriente. Ley de Ohm, Z. Vamos a cambiar aquí la R, la vamos a cambiar por una Z, ¿cierto? Porque la R es solamente resistencia. Pero cuando hablamos de la impedancia, tenemos resistencia, tenemos bobina y tenemos condensadores. Ojo. Por lo tanto, sería igual a B partido por la corriente, ¿cierto? Aquí tenemos, en este dibujito tenemos la corriente, tenemos la impedancia. En todo lo que tiene que ver con circuitos que son de corriente alterna, se trabaja más con impedancia que solamente con resistencia. Ojo que la impedancia no es un fasor, pero sí tiene módulo y tiene ángulo, pero no es un fasor. ¿Por qué? Porque la impedancia nos sale de una onda sinusoidal, como el voltaje y la corriente. Repito, el voltaje y la corriente sí son fasores, pero la impedancia no es un fasor. Pero igual también tiene módulo y tiene ángulo, pero no es un fasor. Z solamente cuando tenemos resistencia sería igual a la resistencia. Cuando tenemos una bobina es J omega L, ¿ya? Y en un condensador sería 1 partido por J omega C, lo que es lo mismo decir menos J partido por omega C. Acuérdense que yo la J, si la tengo positiva abajo, la puedo dejar negativa arriba, ¿cierto? Y por eso aparece
este signo menos. ¿Cuál es su forma general de la impedancia? ¿Ah? Impedancia porque impide el paso de la corriente. ¿Ah? Normalmente es R más JX. R más JX. Esta es en su forma, obviamente, su forma rectangular. ¿Ah? Por lo tanto, lo podemos llevar a su forma polar. Ya, donde R y X son reales, ¿cierto? ¿Y por qué la J? Porque vamos a tener una parte que es real y la otra con la J, que es imaginaria. Esa es la idea. Sigamos viendo. Si X es mayor que 0, ¿cómo se llama? Es inductiva. Es una impedancia del tipo inductiva. Si X es inferior a 0, es capacitiva, ¿cierto? Esa es la idea. Sigamos viendo, dice, en los circuitos de corriente alterna, la impedancia juega un papel análogo a la resistencia, ¿ah? En los circuitos de corriente continua. DC, direct current, por eso es DC, direct current, corriente continua. ¿Qué es lo que es la admitancia? Por un lado tenemos la impedancia, por el otro lado tenemos la admitancia, que es uno partido por la impedancia. ¿Ya? Es uno partido por la impedancia. Veamos, si el elemento, si es la resistencia, Z es igual a R, ¿cierto? Y la admitancia va a ser 1 partido por R, porque es el inverso. En el caso de la bobina, Z es igual a J omega L. En el caso de la admitancia sería 1 partido por J omega L. Al revés, ¿cierto? Es inverso. En el condensador, Z es igual a 1 partido por J omega C, y en el caso de la admitancia es J omega C, ¿cierto? Es para ir relacionando. ¿Qué es lo que es la admitancia? Es G más JB, ¿ya? G más JB. En el caso, recordemos, en el caso de la impedancia, era R más JX. En el caso de la admitancia, es G más JB. ¿Qué es lo que son estos valores? ¿Cierto? G se le llama la conductancia. Se llama la conductancia. Y B se llama susceptancia. ¿Ah? Más o menos para ir entendiendo estos parámetros. ¿Qué hora es, chiquillos? Ya, son las 7:30. Van a ser las 7:30. Bueno, a ver, ¿cómo lo hacemos? Porque entramos a lo que son las leyes de Kirchhoff de las corrientes para hacer análisis. Ustedes vieron las leyes de Kirchhoff, ¿cierto? Tanto de los voltajes como la de las corrientes. ¿Se acuerdan? Sí, por lo menos en mi ramo lo pasamos, pero así rápido. Sí, pero lo pasaron, o sea, más o menos saben de qué se trata. Porque ahora lo voy a explicar, ¿cierto? En el dominio, en lo que tiene que ver con la corriente alterna, ¿cierto? Vamos viendo las leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia, ¿cierto? Eso quiere decir ocupando los fasores. Dice, las leyes de Kirchhoff son válidas en el dominio de la frecuencia, donde deben expresarse en forma fasorial, de fasor. ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de las corrientes? ¿Cierto? Que la sumatoria de todas las corrientes que ingresan a un nudo es igual a 0. Repito, la ley de Kirchhoff de las corrientes dice que la suma de todas las corrientes que llegan a un nudo es igual a 0. ¿Qué es lo que dice la ley de Kirchhoff de los voltajes? La suma de todos los voltajes dentro de una malla es igual a 0. ¿Ah? Eso es para entender la ley de Kirchhoff de los voltajes y la ley de Kirchhoff de las corrientes. Dice leyes de Kirchhoff en el dominio de la frecuencia. Aquí tenemos un circuito, ¿cierto? Que lo vamos a trabajar en el dominio de la frecuencia. Eso quiere decir fasorialmente. Aquí tenemos una fuente de tensión sinusoidal. Tenemos una resistencia, tenemos una bobina. Nos vamos a saltar todo esto porque como vamos a estar trabajando en el dominio de la frecuencia, nos vamos a olvidar de lo que es el trabajo en el dominio del tiempo. A ver, déjenme ver acá
Bueno, en las impedancias, ustedes saben que cuando están en serie se comportan igual como que fueran resistencia. Por lo tanto, en un circuito serie, las impedancias se suman para la Z equivalente. Voy a repetir. Cuando estamos en el dominio, ¿cierto? De la frecuencia, cuando estamos trabajando en corriente alterna, ¿cierto? Las impedancias, si están en serie, la impedancia final equivalente es la suma de todas las impedancias. Eso es cuando son circuitos en serie. Cuando están en paralelo, los paralelos se trabajan exactamente igual, ¿cierto? Las impedancias que la resistencia. Por lo tanto, 1 partido por el Z equivalente es 1 partido por Z1, más 1 partido por Z2, más 1 partido, ¿cierto? Hasta la Zn. Esa es la manera de cuando tenemos los elementos en paralelo. Ahora, esto es más fácil cuando están en paralelo trabajarlos como admitancias, ¿cierto? Porque como es 1 partido, entonces la admitancia equivalente, ¿cierto? Que es el inverso a lo que es la impedancia equivalente, es admitancia 1 más admitancia 2 más hasta la admitancia n. Es una de las formas de trabajar lo que es serie y paralelo con las impedancias, ¿cierto? Que se trabajan igual como si fueran resistencia en un circuito de corriente continua. Ejemplo, dice calcular la impedancia de entrada del circuito. Eso quiere decir la impedancia equivalente de esto. Vamos a llegar hasta acá. Ya no les voy a dar ninguna tarea con nota porque yo pensé que el avance iba a ser un poquitito más rápido. Pero, a ver, traten de hacer este ejercicio, no hacer con nota. Y este ejercicio yo lo voy a mostrar desarrollado completo en la próxima clase. ¿Les parece? ¿Cómo se saca la Z equivalente de todo esto? Aquí tenemos, Profe. ¿cierto? Sí, dime nomás. Ese sería un circuito RCL. ¿Un circuito qué? RCL. RCL, claro, porque tenemos resistencia, tenemos bobina, tenemos condensadores. Y acá omega es igual a 50. Fíjense, omega es igual a 50 radianes por segundo. Para poder hacer las transformaciones a reactancia. Eso es lo que tienen que hacer. Las bobinas y los condensadores los tienen que transformar a reactancia con la J y todo eso. Como les digo, vamos a llegar hasta acá mejor, chiquillos, porque o si no vamos a terminar más que mareados. Y la próxima clase vamos a hacer este ejercicio y algunos más, ¿cierto?, que tienen que ver con transformaciones fasoriales. ¿Les parece? Sí, está bien, profe. Sí, yo creo que es mejor, fíjate, porque si les sigo metiendo más materia, Sí, yo profesor, creo está que bien. más que aprendan, los voy a dejar más mareados que otra cosa. Y la idea no es ¿Se marearlos, puede estar sino más que mareado? igual están medio mareados, pero aquí los voy a dejar más mareados. Yo estoy cuadrado, profe. Sí, pues sí. Ya, vamos a llegar hasta acá entonces, hasta lo que es la página 20, y de ahí después vamos a pasar un poquito más de materia, pero primero vamos a hacer algunos ejercicios, ¿cierto? Ahí les voy a enseñar algunas técnicas, Por ejemplo, este ejercicio. Cómo resolver este ejercicio para determinar lo que es la impedancia. Oiga, profe, ¿Sí? ¿qué va a entrar en la prueba? Chuta, todavía falta mucho que veamos, así que todavía no te voy a responder eso. Todavía no te puedo responder eso porque no sé hasta dónde vamos a llegar. No llore, Emilio, no llore, Emilio. No se ponga tristón, no se ponga tristón.